Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Top Talks. El día de hoy tenemos a alguien sumamente interesante y muy agradecidos de que nos haya brindado su tiempo. Hoy nos acompaña un líder en visión que ha aprendido a construir no solo desarrollos, sino también relaciones, equipo e impacto. Es alguien que no tiene miedo de pensar a largo plazo. Es alguien que cuestiona lo establecido y que habla con mucha honestidad. Hoy tenemos una conversación profunda, una conversación estrictamente real y distinta. Tenemos el día de hoy a Javier Toussaint. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Ya me puse nervioso con semejante introducción. No, pues nada más lo que es y está ahí, ¿no? Entonces, si ya estás cómodo y estás listo, podemos empezar con algunas preguntas y siéntete libre de explayarte como habíamos platicado antes. Me gustaría empezar un poquito por ti, ¿no? Más allá de lo que has hecho en el desarrollo inmobiliario. ¿Quién es Javier cuando nadie está viendo, ¿no? ¿Cómo te describes tú mismo, tú como persona, cuando nadie te está presentando como el día de hoy o algún director de empresa o en alguna junta? Sino algo un poquito más informal, dime qué te mueve y qué te inspira y quién eres, ¿no? Pues mira, definitivamente mi familia es lo más importante para mí. Felizmente casado, con 4 hijos. Por mucho eso será lo primero. Yo te diría que un gran amante de la naturaleza. Me encantan los ranchos y estar pues al aire libre en la naturaleza para mí es definitivamente mi pasión. Casualmente hace poco ChatGPT me hizo mi perfil, no se les ha pasado, pero ahora después de tantas pláticas te hace tu perfil y me puso a mí como si fuera ranchero, porque por las preguntas que le hago, yo creo, caray. Botas, sombrero y demás, me encanta todo ese rollo. Y por último, yo te diría que hace tiempo una persona muy querida hace como unos 8 años, me enseñó la importancia de tener muy claro el propósito de vida, de lo que a ti te llena, más allá que lo que haces en el trabajo. Y yo aprendí que para mí la pasión más grande es el desarrollo de las personas que me rodean, tanto personal como profesionalmente, como económicamente. Y sí en el trabajo, pero también fuera del trabajo, en mi casa o donde sea, y con esa óptica es como abordo, pues yo te diría que gran parte de las situaciones. Y soy un fiel creyente que si no tienes un propósito más allá que algo profesional o económico, es muy difícil ser feliz. ¿Crees que ese propósito ha cambiado en el transcurso? O sea, digamos, recién egresado de la carrera, tenías uno y ahorita ya sientes que tienes un propósito mayor, más completo. Sí, a ver, definitivamente. Mira, yo empecé a trabajar a los 16 años. Tenía puestos sí, pues muy chavo, de puestos con un socio, se llamaba Limax el negocio, teníamos puestos de tacos en las construcciones. Después de eso tuvimos un comercio industrial. Y desde aquel entonces he estado trabajando. La verdad es que siempre me ha gustado. Y definitivamente el propósito ahí, o incluso después de que me gradué y empecé, trabajé y luego empecé un negocio. Como buen joven, yo que siempre era a lo mejor principalmente económico y empresarial, si le quieres llamar, pero con el paso del tiempo he ido descubriendo otras cosas que son las que realmente te hacen, te llenan la vida y te hacen pleno, y ha ido cambiando como lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Has ido transicionando. Es correcto. Lo que te llevó hasta aquí, ¿qué fue esa como decisión? No me gustaría decir nada más una decisión, porque a veces son un conjunto de situaciones en el lugar que te presentes. Pero ¿cuál fue como esa decisión o decisiones o momento inesperado que te cambió el rumbo y te trajo hasta donde estás el día de hoy, en Ucali? Muy bien, mira, muy buena pregunta. Yo empezaría por platicar cuando tenía como, pues yo que no tenía ni 12 años, y una vez manejando en Calzada con mi papá. Ucali fue fundada por 2 arquitectos, el arquitecto Antonio Lozúa y el arquitecto Javier Toussaint. El segundo tengo la fortuna de que sea mi papá. Y una vez manejando, o sea, una vez en su carro, él iba manejando en Calzada, yo tenía unos 11, 12 años, y volteé y le dije que cuando creciera quería ser arquitecto, quería trabajar con él en Ucali, y él orilló el auto y lo paró y me dijo: no tuve un hijo para mi negocio y no hice un negocio para mi hijo. O sea, me dijo, tú tienes que encontrar lo que a ti te haga feliz. Me dijo, yo tengo
Me dijo, yo tengo la fortuna de dedicarme a lo que me hace feliz. Me dice, porque el mexicano promedio, su sueño es tener una casa y un auto, y no sé hacer autos, pero sé hacer casas, y si les puedo dar la mejor casa, eso me hace feliz. Y me dijo, tú vas a tener que encontrar lo que a ti te haga feliz. Y él siempre me empujó mucho por el tema de emprendedurismo. Siempre. Realmente tengo una familia de emprendedores y muy comprometidos con la sociedad, y mi papá pues también es un buen emprendedor. Su tío Toño, mi tío Toño también es un gran emprendedor y una gran persona, con muy buenos ejemplos que nos han dado. Y entonces realmente creo que hizo un muy buen trabajo en que yo nunca, que no tuviera en la mente que iba a terminar trabajando en Ucali. Entonces siempre pues empecé mi vida a los 16 años con los tacos. Sí. Después tuve los comedores industriales. Lo que sí me dijo fue que trabajara todos los veranos en algo distinto para ver qué me gustaba hacer, que eso él había hecho. Y trabajé un verano en Argentina, la verdad, muy afortunado, con mucho apoyo, definitivamente, pero trabajé un verano en Argentina, en Pharmacity, en unas farmacias, una cadena de distribución. Trabajé de programador, diferente. Trabajé de programador en Miami en un verano, y sí me pidió que trabajara un verano antes de irme a estudiar la carrera afuera en la construcción del HIV de Cumbres, del estacionamiento del HIV de Cumbres en Ucali. Y para no hacerte la historia muy larga, pues emprendí, o sea, después hice mi vida por otro lado. Fui banquero, luego hice un negocio de salud, y lo que sí me pidió en el 2009, cuando yo regresaba a Monterrey después de la maestría, fue que entrara al Consejo Ucali. Me pidió que tomara un curso en el EGADE de ser consejero. Lo tomé, entré al Consejo Ucali. Y después Toño Lozúa y él me invitaron a entrar a Ucali. Que para mí ese fue un momento muy distinto, porque aunque siempre supe que de alguna manera, yo tengo 4 hermanas, entonces siempre supe que iba a tener alguna relación con Ucali, pero nunca había sido claro, ni habíamos tenido una plática franca. Entonces Toño me dijo, oye, necesitamos saber si vas a querer entrar o no. ¿Qué sentiste? Pues confusión, porque yo por fin tenía un negocio donde ya me iba bien. Después de muchos años de sufrirle empezando un negocio que se llama Genómica, ya por fin me estaba yendo bien. Y le pedí 2 semanas para pensarlo, y después de mucha reflexión, pues obviamente yo le tenía un cariño muy grande a Ucali. Yo sabía que le debía mucho a Ucali porque pues todas las oportunidades que había tenido de alguna manera habían salido de ahí. Y ahí sí cambió mi vida en muchos sentidos. Cuando le dije que sí, no, le pedí 2 años más. Y a los 2 años ya entré, y pues eso fue en el 2017, y aquí estamos, ¿verdad? Y la verdad es que muy afortunado, porque pues me han impulsado y me han dejado, por así decirlo, o dado oportunidades de hacer otras cosas, las cuales he aprovechado. Pero sí creo que también estos años en Ucali han sido extremadamente gratificantes, y he aprendido mucho, entre otras cosas, lo afortunado que soy de tener, porque tengo, la verdad es que tanto mi papá como Toño son grandes personas, y les he aprendido muchísimo. Y de estos cambios que nos platicas de cuando entraste, que te han dejado como arriesgarte, aventurarte a nuevas cosas, ¿qué cambio ha generado en ti y en la empresa? En Ucali. Si puede ser como más específico, pues más padre. No, claro, mira, la verdad es que como todo en esta vida, a ver, la realidad es que Ucali cuando entré ya era una gran empresa. Muy afortunado que mis antecesores... Yo sé, pero la audiencia no sabe. Les platico un poco. La verdad es que Ucali tiene 52 años de existir, 53 años. Empezaron como una constructora, el arquitecto Antonio Lozúa, el arquitecto Javier Toussaint, haciendo construcciones. Entre ellas les tocó hacer Cintermex, por ejemplo, les tocó hacer casas residenciales. Después, en la crisis del 82, que se paró toda la construcción, empezaron a hacer desarrollos de fraccionamientos de lotes, y posteriormente empezaron a hacer casas, como en el 85, por ahí más o menos. Y después, algo que detonó en Ucali un cambio muy importante fue Valle Oriente, porque Valle Oriente era un terreno que tenía la Moza, y en vez de vender el terreno, Ucali le propuso el poder hacer un master plan en Valle Oriente en coordinación con los otros vecinos, para ver a dónde se podía llegar. Entonces
de ahí nació todo lo que hoy es Valle Oriente. A nosotros nos tocó liderar al arquitecto, entonces le tocó liderar el fideicomiso de Valle Oriente, de todas las entidades privadas para llevarlo a cabo y también estar involucrados con el fideicomiso del gobierno con el que hizo el túnel de la Loma Larga. Sí. Y luego cuando Toño entra... fue un megaproyecto. Un megaproyecto que cambió la ciudad no solo como proyecto, sino realmente fue el primer plan maestro inmobiliario, me atrevería a decir, igual y de México, pero definitivamente de Monterrey, junto con otros desarrollos importantes como los Garza Mercado, y pues fue un exitazo. Yo creo que cambió mucho la forma en la que veíamos Monterrey. Y ahí también detonó que después Toño Lozúa González, el hijo del arquitecto, tomó la dirección general y detonó oficinas, empezó a hacer edificios de oficinas en Valle Oriente, hicimos galerías Valle Oriente, en fin. Entonces ya era una gran empresa cuando yo la tomé. Nada más que algo que yo he aprendido es que en esta industria, a diferencia de los negocios tradicionales, que son los que más nos toca o más la gente está familiarizada, este negocio, si no empiezas un proyecto en 4 años se acaba. Se puede terminar en 4 años el negocio. Me acuerdo que me lo decía Toño cuando entré y es muy cierto. O sea, entonces tienes por un lado la oportunidad de estar reinventando tus productos prácticamente todo el tiempo, pero al mismo tiempo tienes la presión de que tienes que seguir encontrando proyectos y desarrollando productos para mantenerte relevante, ¿verdad? Entonces, cuando yo entré, sí, Monterrey estaba viviendo una transformación que creo que todavía continúa, pero creo que ya ha estado mucho más madura en esa transformación, principalmente en vivienda vertical. Uh-huh. Entonces, me tocó a mí comenzar a hacer edificios de departamentos aquí en Monterrey. Ese fue uno de mis primeros pininos que me tocó. Y también de hacer edificios de oficinas, le cambiamos incluso el nombre a la unidad de negocios porque nos dábamos cuenta que los edificios de oficinas standalone ya era muy difícil que funcionaran y lo cambiamos, ahora se llama usos mixtos porque realmente los proyectos que están funcionando son los proyectos donde al usuario le ofreces una experiencia muy distinta, donde le ofreces todo. E incluso el edificio de oficinas es mucho más apetitoso para las empresas grandes para rentarlos cuando están dentro de unos usos mixtos, ¿verdad? Entonces, esos han sido probablemente mis dos. Y la verdad, siempre con el apoyo. Yo creo que una de las ventajas que tengo es que a Ucali le ha tocado reinventarse muchas veces. Esa es la realidad. Por eso seguimos siendo relevantes después de más de 50 años. Porque empezamos como constructora, luego lotes, luego casas, luego oficinas, luego centros comerciales, luego dejamos de ser centros comerciales, luego nos fuimos a hacer departamentos a la playa, que seguimos siendo departamentos en Cancún, el SLS Hotels and Residences, que lo estamos co-desarrollando ya con Related de Miami y Mobilia de Mérida. Entonces nos ha tocado, también fuimos al Bajío a hacer vivienda en el Bajío con unos socios locales. Entonces entendemos... ¿Qué pasa ante esos retos nuevos? Porque es algo nuevo, algo que nunca han hecho. ¿Qué haces? Sí, dale. ¿Y luego averigua o cuál es la filosofía de Lo más importante, o sea, y esto aplica para cualquier negocio, es entender muy bien las habilidades que tienes como empresa. Entonces, en Ucali, por ejemplo, cuando empezamos en vivienda vertical, yo tenía muy claro que teníamos la habilidad de construir verticalmente porque hacíamos edificios de oficinas. Sí. Y no por echarnos flores, pero lo hacemos muy bien. O sea, tanto en costo, calidad y tiempo. Y teníamos la experiencia de vender vivienda horizontal, pero la vivienda vertical funciona distinta en la comercialización de la vivienda horizontal. Entonces, creo que tuvimos la madurez, aunque tuvimos varios tropiezos en el camino de cómo lo fuimos estructurando, pero de entender que lo que nos funcionaba en horizontal no necesariamente nos iba a funcionar en vertical. Pero nos aventamos al ruedo, como yo creo que es la mayoría de estas cosas, y fuimos cambiando la estructura. Al principio el equipo horizontal iba a comercializar las unidades verticales, luego nos dimos cuenta que era muy complicado tener 2 unidades conviviendo en un solo desarrollo. Hicimos un equipo comercial dentro del equipo de usos mixtos que comercializara los departamentos. Y como siempre en esta industria, pues trajimos al mejor talento. O sea, la realidad es que, como hemos dicho desde hace mucho en Ucali, no tenemos máquinas, ¿verdad? No tenemos una fábrica, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es gente. Nosotros no tenemos constructora, ¿verdad? Entonces tenemos gente y es lo más valioso que tenemos, ¿verdad? Entonces sí le hemos dedicado, y yo personalmente es de las cosas que más tiempo le dedico, a asegurarnos de que tenemos al mejor equipo
muy orgullosamente y con mucha humildad lo puedo decir que tenemos el mejor equipo inmobiliario del país. No tengo la menor duda en eso. Tanto en usos mixtos como en residencial, donde hacemos las casas y los lotes. O sea, realmente tenemos un gran equipo y le dedicamos mucho esfuerzo para que la cultura sea la correcta para que todo el mundo se desarrolle en su máximo potencial y sea feliz. Yo siempre digo, hemos de levantarme muy temprano. Digo, si me voy a levantar a las 5 de la mañana, pues más vale que sea para hacer algo que valga la pena y para pasármela bien. Porque para ir a pasármela mal o hacer algo que no vale la pena, pues no vale la pena. Es correcto. No, bueno, yo realmente coincido contigo que creo que la gente bien motivada, contenta, hace la empresa. Pues correcto. Sin esa gente y sin ese talento del que hablas, pues la empresa no va a crecer como uno desea o no va a lograr las metas que quiere lograr en ese momento, de acuerdo a la situación en la que estés viviendo, ¿no? Correcto. No sé si por aquí sea algo muy específico o no, pero algún caos. Siempre hay caos en la construcción y creo que puedes estar muchos. De acuerdo. Uno se va de vacaciones y como quieren las vacaciones en tu WhatsApp o lo que sea, pues siempre hay un problema o algún área de oportunidad, como le quieras llamar, que hay que resolver, ¿no? Sí. Y creo que el apoderarte también de esas cosas, pues te da más confianza, ¿no? Entonces, creo que el resolver problemas es parte de alguien o una personalidad como tú. Entonces, un caos que se convirtió en una oportunidad. ¿Alguna vez has tenido como un proyecto o experiencia que empezó como un desastre? O sea, que lo agarraste y era un desastre y terminó siendo una gran victoria, ¿no? Y algo que reconoces que valió la pena. Sí, a ver, déjame trato nada más de pensar en un proyecto en específico, pero mírate, igual y uno que vale la pena platicar es lo que pasó en la pandemia con las oficinas. Okay. O sea, nosotros en Ucali, cuando hacemos edificios de oficinas, los hacemos patrimonialmente con un grupo de inversionistas que nos ha seguido por más de 25 años y desarrollamos el edificio, después administramos el edificio y comercializamos las rentas. Entonces, eso es una ventaja porque cuando viene un inquilino potencial, él no sabe si hay 10 dueños, 5 dueños, claro. 30 dueños, ellos ven una sola empresa. Es más fácil lidiar con una empresa que lidiar con como si fueran 3 personas dueñas de un solo piso, ¿verdad? Entonces, eso nos ha llevado a crecer. Ahorita tenemos en el país 140,000 metros cuadrados de oficinas bajo nuestra administración, de los cuales principalmente están en Monterrey, están unos 20 algo mil en Querétaro y 8,000 en Saltillo. Entonces, nos ha dado un músculo interesante, pero también cuando se vino la pandemia, nosotros teníamos 2 edificios muy relevantes en construcción de oficinas. Teníamos el primero, que es parte de unos usos mixtos, que se llama Hélice, que está aquí cerca de la Nacional en Avenida San Jerónimo. Sí. Y teníamos Querétaro, el segundo edificio de Querétaro Business Park, que es un parque de oficinas que acabamos de arrancar la construcción del tercero. Entonces tú imagínate que habíamos empezado a finales del 18, principios del 19, esos 2 edificios, inversiones muy grandes, con el capital comprometido en ambos casos. Y se viene la pandemia. Entonces todo el mundo pensaba que las oficinas iban a terminar. Y obviamente causó mucho estrés tanto en el equipo como en los inversionistas. Claro. Pero la verdad es que el equipo nos sentamos y después de darle muchas vueltas y de platicar sobre todo muy de cerca con los inquilinos que teníamos de empresas muy grandes a nivel internacional, nos dimos cuenta que las empresas necesitaban tener una casa. O sea, es muy difícil. En aquel entonces me acuerdo que la primera conclusión que tuvimos es, pues puede haber home office, pero tienes que tener una casa, ¿verdad? O sea, no puedes desaparecer y la casa de las empresas es la oficina. Entonces dijimos, esto no se va a acabar, a diferencia de lo que todo el mundo pensaba. Claro. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para hacer más relevante las oficinas? O sea, que las personas quieran ir a trabajar a las oficinas. Y fuimos con nuestros inversionistas en los 2 edificios, plena pandemia. O sea, no sé, hay que recordar que era un punto donde la gente pensaba que se habían acabado. Y les propusimos redoblar las amenidades. Tanto en Querétaro como en Hélice. En Querétaro Business Park como en Hélice propusimos poner canchas de pádel, propusimos poner Xbox, propusimos poner foot tenis en el caso ya de Querétaro, en el caso acá de Hélice poner una palapa, un big green, cosas que no estaban en el proyecto original. Y nosotros lo que nos dábamos cuenta es que
al pasar la pandemia, las empresas que quisieran atraer el talento y regresar eran los que les iban a ofrecer una especie como de campus y de diversión para que los chavos quisieran regresar. Claro. Entonces, nos la compraron los inversionistas, gracias a Dios, yo que muy afortunados de tener, que confiaron en nosotros. Sí. Y lo que resultó eso, después incluso de que las obras estuvieron paradas 2 meses, como me dijo, me acuerdo entre que decidían y no decidían. No, en la pandemia nos pararon las obras 2 meses, todas, en Monterrey. Todas las obras, se paró me acuerdo cuando le hablé a mi papá a decirle que estábamos parando las obras, me dijo, mijito, es la primera vez en 40 y tantos años que Ucali no está construyendo algo. Nomás para que te asustaras un poquito más. Sí, sí es. Pero bueno, pasamos por eso. Convencimos a los inversionistas de redoblar el concepto. Nosotros hablábamos mucho del tema de la experiencia. Le pusimos nos enfocamos mucho en la experiencia. Y lo que resultó eso es que, por ejemplo, Hélice, que es el edificio más grande de oficinas que hemos hecho hasta la fecha, también ha sido el edificio que más rápido hemos rentado. Entonces, wow. Y Querétaro también se rentó muy rápido. Conectar. Entonces, de una situación de mucho estrés y de mucha incertidumbre, le metimos más galleta a la experiencia, le metimos más galleta al tema de las amenidades, y resultó un producto que al final del día se rentó. En 18 meses rentamos casi 15,000 metros cuadrados en Hélice, ¿verdad? O sea, y eso te habla pues de cómo de un problema lo convertimos en una gran oportunidad. Y lo que sí es que después de eso fue una muy buena muestra para nuestro grupo de inversionistas, que Ucali tiene también una inversión ahí. Y lo que hicimos fue que todos los edificios que administrábamos, que son como 15 edificios, los empezamos a convertir en estos espacios para que se rentaran también muy rápido lo poquito que se nos había salido en la pandemia. Y hoy en día pues estamos arriba del 99% rentados en los 140,000 metros. Probaron algo que había un gran riesgo y que funcionó y ahora hay que... Exactamente. Wow, qué padre. No, muy gracias. Es una súper historia. Y más en una situación global de incertidumbre al 1000% que no sabías ni qué iba a pasar. Entonces... Sí, es muy fácil, pero no, los proyectos le pedimos 15 millones de pesos a los socios adicionales para redoblar los esfuerzos, que ahorita pues ya que fue un éxito, pero en aquel entonces pues sí sabíamos que si no funcionaba era meterle más lana a algo que ya estaban preocupados de que no sabían qué iba a pasar, ¿no? No, y es todo, o sea, bueno, la audiencia que está escuchando es la decisión que tú tomaste, pero también son los trabajadores y todos los proveedores que tienes ahí. ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? ¿Y estás de acuerdo? ¿Y va a presentarse a la gente o no? Porque era plena pandemia, entonces, pues sí es todo un tema que creo yo se ha transmitido. O lo supiste, o el consejo supo transmitirlo, ¿no? No, y el equipo. Tenemos un gran equipo en Ucali. La verdad es que, honestamente, fue trabajo de todo el equipo. Y nunca se me va a olvidar, en Querétaro, de los primeros contratos que cerramos, estábamos negociando, y pues te negociaban todo en aquel entonces, porque había muy pocos clientes potenciales, pero nos habla Mercedes, que lleva la comercialización de las oficinas, y nos dice, hay un cliente que dice que está bien, que nos acepte los términos, pero que si puede venir a jugar pádel mañana. Claro que puede ir a jugar pádel mañana. Entonces ahí nos dimos cuenta que ese tipo de cosas que habíamos hecho iban a jalar a los clientes, ¿no? Qué padre. Híjole, es que yo te quería hacer otras preguntas, pero esto llevó a algo mucho más interesante. Quisiera conectar un poquito más. Digo, me estás hablando mucho de humanidad. O sea, yo te escucho y escucho mucho equipo, escucho importancia de los valores, de conectar emocionalmente, de qué es lo que quiere el ser humano. Entonces, creo que mi siguiente pregunta va muy ad hoc. El espacio que más te ha marcado a ti emocionalmente. O sea, ¿has entrado a un lugar en el que hayas participado o no participado, no lo hayas hecho tú y sentido que te conmovió, te transformó y te inspiró? ¿Qué tenía ese espacio? Muy buena pregunta. Mira, no sé si esto vaya a sonar, pero cuando trabajé un rato en Nueva York en JP Morgan y hicimos un deal ahí importante, entonces la jefa del jefe de mi jefe nos invitó a su departamento, que era un penthouse ahí muy, muy padre en la Quinta Avenida, y nunca se me va a olvidar de salir del elevador y era una doble altura. Entonces, o sea, realmente me acuerdo que dije,
wow. O sea me llamó demasiado la atención. Desde obviamente la vista, Sí. tiene una decoración increíble. Ya no me acuerdo qué arquitecto, pero se le había hecho un arquitecto De pues, renombre, muy nice ahí de Nueva famoso. York y demás. Pero estaba espectacular. Pero lo que más me impresionó fue de pensar, dije, se dio el lujo de tener una doble altura a más de 100 metros de altura en Nueva York. O sea, como que para mí eso fue muy impresionante, honestamente. Me acuerdo que yo seguía viendo para el techo mientras estábamos ahí en su sala, y eso me llamó mucho la atención. Me dejó muy impactado. Me hubiera gustado decirte a lo mejor algún otro espacio más arquitectónico. Seguro mi esposa me va a regañar. Pero a mí eso me dejó muy impactado. No, pero genera algo en ti y cierta vibra que dices tú, bueno, a lo mejor eso es lo que aspiro cada vez que tengo que tomar una decisión o crear algo nuevo, ¿no? Entonces... Y estoy muy orgulloso que ahora los Sky Homes de Ventum, que estamos terminando ahorita, todos sales, están a 100 metros de altura y todos sales y tienen una doble altura, viéndose la Sierra Madre. Entonces, es esa sensación de salir y darte ese lujo a esa altura, con esas vistas, pues es impresionante. Mira, yo te cuento algo muy personal. Cuando nosotros compramos casa alrededor de hace 4 años, sí es algo que te impacta. O sea, sí es una vibra muy diferente, te causa lujo, te causa serenidad, te causa... Cuando vi, porque sí visité una casa construida por Bucali, y sí, o sea, la altura sí te causa un impacto, o sea, te causa un impacto de amplitud, de lujo, de serenidad. Entonces yo no sé si estuviste involucrado, probablemente sí. Están en Valle Cumbres Premier. Sí, la Fuji, que tiene doble altura también, correcto. Y dije, pues se ve muy... O sea, todo está abierto, pero la doble altura sí te causa. Y pasas al segundo piso y también te da esa sensación de... Estoy en una casa, pues, amplia, bonita. Entonces... Bueno, esa casa, con mucho orgullo lo digo, lo diseñó un estudiante del TEC, en una cátedra del TEC que hicimos incluso, o sea, hace como unos 10 años. Y luego nosotros la tropicalizamos, sí, y lo que tú quieras, pero el concepto de doble altura salió de una cátedra Ucali del TEC, donde un estudiante del TEC la diseñó. Aquí nos va a estar escuchando y va a decir, ¡ey! Sí, exactamente. A mí. Exactamente. Qué padre, no sabía eso. Qué padre dato. Me gustaría preguntarte ahora, a lo mejor un poquito más en obra, ensuciarnos un poquito ahí las botas y demás, estar en el sol. Una anécdota así reciente en obra o que nunca vas a olvidar, esa que contarías con tus amigos o con familia, que nos quieras aquí platicar a nosotros. Híjole, pues tengo muchas, caray. O sea, algo que aprendí, que me costó un tiempo aprender cuando tomé la dirección de Ucali, es que a diferencia de otros negocios, o sea, generalmente los negocios a los que yo le llamo tradicionales, haces el mismo producto en la misma fábrica, sí, todos los días. Aquí haces un producto distinto en diferente fábrica o en diferente ubicación cada proyecto. Entonces, realmente no es un tema de capacidades ni de inteligencia, sino es un tema de entre más ojos, más cosas vas a ver. O sea, realmente creo que es muy difícil. O sea, como estás creando de cero, por más de que lo pongas en los planos y el Revit y todos estos rollos que hay ahora, es casi imposible que veas todo antes de que se construya, ¿verdad? Entonces, la importancia de estar visitando constantemente para que haya más ojos, pues yo realmente considero que es indispensable. Entonces, pues historias que me han tocado ver a mí, pues qué te puedo decir, ¿verdad? O sea, desde un proyecto que, por ejemplo, un día fui y como que algo no me hace sentido en el acceso de los cajones de visitantes hacia el edificio. Entonces ya a la oficina pedí que me pasaran los planos y estaba viendo, y pues me di cuenta que las visitas que se iban a dejar de su auto iban a tener que rodear todo un piso de estacionamiento para poder subir al elevador, para poder subir al lobby. Que luego ese tipo de cosas sí pasan. Y ya construido. Gente que no lo ve. No, sí, pues, o sea, entonces ya el siguiente día le platiqué con el equipo, fuimos y nos dimos cuenta que en efecto sí estaba así y lo solucionamos. La realidad es que hicimos un volado para que te puedas salir de los cajones y ya, pero ese día aprendí que hay que involucrarse. Esa es una, y la otra es que entre más ojos mejor. O sea, algo que tratamos de hacer es
tipo los layouts, por ejemplo. Mira, los layouts de OMA, yo estoy muy orgulloso porque, no por echarnos flores, pero son los mejores layouts que yo he visto. O sea, logramos en espacios de 133 a 199 metros cuadrados, 2 recámaras, 3 recámaras, que todos tuvieran su propio baño, que además todos los departamentos tuvieran un baño de visitas. O sea, ese tipo de cosas no se logran si no tienes muchos ojos y gente muy dispuesta a meterle mucho amor al proceso. ¿Con ojos te refieres a? O sea, arquitectos, no, nada más arquitectos e ingenieros. No, yo soy ingeniero. ¿A quiénes te gusta involucrar en ese proceso? A todos. Yo te diría, tiene que participar obviamente los arquitectos, el equipo comercial, el equipo de construcción, o sea, realmente aquí hacemos todo el mundo les damos un vistazo porque a todos se nos van cosas, ¿verdad? O sea, yo lo reviso y luego veo que alguien dice algo y cómo no lo vi, y a veces yo veo algo. O sea, es un tema de ojos que realmente están interesados. Mira, algo que yo le explicaba a poco tiempo de entrar a mi esposa, que es arquitecta, que le decía es que lo que no nos damos cuenta es que cuando tú estás, a diferencia de un despacho de arquitectura que tiene un volumen controlable de proyectos, cuando tú estás una desarrolladora y tienes muchos proyectos, tienes que dar resultados. O sea, es una empresa, tienes que dar resultados, tienes juntas de consejos y lo que tú quieras. Y es muy fácil caer en el, órale, hay que palomearlo, tenemos que seguir. Oye, pues los layouts ya están listos. El diseño de esto ya está listo. Y así lo que sucede es que te pones a palomear pendientes, a terminar procesos para poder dar resultados y no produces los mejores proyectos. Esa es la realidad, porque ya tienes que sacar la chamba adelante. Sí. Y eso es algo que hemos trabajado mucho en Ucali para no caer en eso. O sea, y la única manera de no caer en eso es de fomentar y de realmente contar con un equipo que naturalmente están interesados por tener los mejores proyectos posibles. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que todo el mundo va a revisar los layouts, los planos, el concepto, lo que tú quieras. O sea, el equipo en un proyecto que, si Dios quiere, pronto vamos a lanzar. El equipo se metió hasta las entrañas para toda la parte de la conceptualización y la imagen, que el externo que era de Nueva York no lo hubiera hecho solo. O sea, si el equipo no está comprometido y no se pone a arrastrar el lápiz y se mete, pues sí, hubiera estado padre, no te digo que no, pues una firma muy guapa de Nueva York, pero no hubiera quedado como está, que quedó espectacular. Entonces, a eso me refiero con meterle ojos y meterse todos realmente con un compromiso de que a ver, estas inversiones son muy grandes y va a haber mucha gente las va a vivir, ya sea trabajando, viviendo, o en Cancún, pasando su tiempo de relajación, si tú quieres. Que lo mínimo que amerita es que los que estamos en esto, pues hagamos el mejor esfuerzo posible para que ellos tengan la mejor experiencia posible, porque va a ser por muchos años, ¿verdad? Así es. Bueno, me gustaría hablarte un poquito de que sabemos que en la construcción hay muchas complicaciones, hay muchas gratificaciones, sí las hay, en el resultado final, y luego ver cómo se vende y la compra esta que ya nos has platicado que muy rápido. Pues claro que es gratificante no solamente para Ucali, sino para la gente que está detrás y el equipo entero. Pero sabemos que también hay una parte difícil. ¿Cómo lidias con la presión de ser el que toma las decisiones importantes? Hay días buenos, entendemos, pero también hay días donde pues todo recae en Javier, y ¿cómo manejas ese peso que puede recaer en ti? A ver, primero me gustaría hacer una aclaración porque o sea, lo que estás diciendo yo sé que es muy normal que se sienta, pero la realidad es que yo no siento que todo recaiga en mí, porque realmente creo que tengo un gran equipo. O sea, yo no soy arquitecto, no soy diseñador, y entiendo que yo soy ingeniero industrial y economista, y mi background, o sea, no es tan técnico. Entonces yo siempre he entendido que tengo que tener al mejor equipo posible, y sobre todo en las cosas en las que yo no soy tan fuerte, ¿verdad? Entonces, mi esposa es arquitecta, como le decía, y como bien me dice ella, por favor no decías tú esto, déjaselo a Silvano o déjaselo al arquitecto o al que tú quieras. Y es muy cierto. O sea, yo creo que algo que es muy fácil caer cuando estás en la dirección de un negocio es pensar que simplemente porque tienes el puesto eres muy bueno para todo, y la realidad es que nadie es muy bueno para todo. Entonces el entender en dónde eres bueno y dónde se me hace muy importante. Entonces, claro que hemos tenido muchos problemas, muchos retos. Eso podemos hacer todo un episodio.
Pero yo te diría que ahí yo siempre me he recargado en las mejores personas que tenemos en la empresa. O sea, cuando es algo técnico, desde una vez tuvimos un problema con una barda, pues le pedí al equipo más senior de construcción que me lo llevé al fraccionamiento a ver cómo solucionamos la barda, ¿verdad? O sea, y la verdad es que pues, te das cuenta porque llegamos y en 3 patadas ya sabían qué hacer, ¿verdad? Entonces, y sí hay decisiones, obviamente, y sí hay situaciones donde ya caen en mí o caen en mi expertise, vamos a llamarle, o simplemente ya se complicó tanto que ya la decisión es tan compleja o hay tanto en la línea que la tengo que tomar yo. Pero yo te diría que cuando tienes muy claro el propósito de la empresa, los valores de la empresa y la disciplina de la empresa, pues se vuelve algo más fácil. O sea, porque exacto. Chiquito. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué te puedo decir? Nosotros somos extremadamente disciplinados, no nos saltamos ningún proceso, informamos todos los inversionistas, nunca hay nada escondido. Tenemos muy claros nuestros valores. Hay cosas en Ucali, por ejemplo, que decimos, somos los primeros en meter nuestro dinero y los últimos en sacarlo. O sea, cuidamos súper bien a los inversionistas. Sí. Entonces, pues, o sea, el primero en ser perjudicado es Ucali. Entonces, cuando tienes esta serie de valores, estas series que como yo le llamo reglas del juego, y te adhieres a ellas y realmente las vives, este tipo de situaciones, no digo que no sean complicadas ni dolorosas, pero por lo menos tú sabes que estás haciendo lo correcto y que estás haciendo todo lo posible, ¿verdad? En el tema de disciplina es importantísimo. No salimos a vender si no tenemos licencia de construcción, ¿verdad? Entonces, pues, si se me retrasó el proyecto, es muy diferente estar en un problema cuando me salté trabas a cuando no me salté trabas, ¿verdad? Entonces, yo te diría que por ahí va y pues mucho ejercicio en las mañanas para soportar el estrés. Me gustaría platicar, aquí desde un lado más interiorista, cuando el diseño interior hace la diferencia. Hablemos de usos mixtos, hablemos de residencial, hablemos de ya espacios más grandes, ¿no? No importa el tamaño. ¿Qué te ha pasado que un proyecto dio un giro gracias al interiorismo? ¿Sí has tenido alguna experiencia reciente que puedas decir? Sí, claro. A ver, no soy diseñador de interiores, pero mi esposa es. Y yo creo que eso me ha ayudado. Mi papá es arquitecto, mi esposa es arquitecta y diseñador de interiores. Y yo he visto pues de primera mano lo que es ser y el valor que agregan. Entonces eso me ayudó a mí a entender cuando aquí en Ucali pero mira, me voy a dar un paso atrás. Lo primero que yo aprendí en Ucali, que empezamos a diferenciar, fue que la gente comete el error, y aquí me va a salir lo industrial en el diseño, pero es la verdad, de pensar que un arquitecto es bueno para todo. Para mí, como les digo, es como decir, oye, pues es que eres doctor, entonces pues le sabes al cardiólogo y al pulmón. Pues no, o sea, hay especialidades. Y yo lo separo en 4. Está lo que es la arquitectura del proyecto, que es el proyecto en general, llámale la estructura, la fachada, lo que tú quieras. Luego está el que es muy bueno para hacer layouts. Hay arquitectos que dices, wow, o sea, realmente tienen una habilidad muy, muy buena para hacer los layouts. Talento. Luego ahí está el que es bueno para todo el diseño de interiores, que es ya le estás metiendo más cómo acondicionar los espacios, etcétera. Y luego está el último, que es el styling, que es el que va y te pone el libro jarrón. Y el jarrón y todo eso. Sí. Y entonces fue medio un cambio al principio en Ucali, porque incluso los arquitectos, que tenemos muy buenos arquitectos, pero no están acostumbrados a diferenciarlo. Y lo que empezamos a hacer es por ejemplo, en las casas, ya ahorita todos los layouts de las casas, tenemos un súper arquitecto que nos lleva toda la parte de diseño, pero él ya mete un interiorista en su proceso externo. Sí. Y trata de buscar, por ejemplo, si son las casas de cumbres, trata de buscar un diseño de interiores de cumbres para que le diga cuáles son las costumbres, dónde le gustan los apagadores. Y yo me daba cuenta porque de repente al mero principio iba con mi esposa y me decía, oye, es que el foco ahí nadie lo va a dejar. ¿Por qué no? Pues porque no van los focos en los baños, van acá y luego preguntaba, dicho y hecho, los cambiaban. Entonces, el meter al interiorista desde el principio nos empezó a ayudar a mejorar los productos tremendamente. Y igual en los edificios, ahora por ejemplo, los edificios de oficinas, que no hay, o sea, podrías pensar que menos interiorismo, pero todo el tema, Ucali por fin, hace 6 meses, tiene por primera vez el puesto de gerente de diseño de interiores en el área de usos mixtos, y todo lo revisa ella.
Y para mí fue muy, muy gratificante ver cómo rápidamente todo el equipo se dio cuenta del valor agregado, donde siento que a esa hasta ya le cargamos la mano, pero ya entendimos cómo el entender la separación de las 4 áreas y que todas estén involucradas desde el principio te ayuda a generar un proyecto pues mucho mejor. Y lo he visto pues en las casas muestras, lo he visto en los productos que estamos desarrollando ahorita, se ve cómo pues desde generar cambios después hasta el producto final es mucha diferencia. Y es ser siempre muy transparente y decir, esto es en lo que yo soy experto, este es el valor que yo te puedo dar, y están todos estos que son parte de mí, ¿no? Que hablas mucho siempre desde la primera pregunta de tu gran equipo. Entonces, pues creo que es muy importante. ¿Algún mentor que quieras, que sea alguien para ti, o alguna frase o algún consejo que quieras dejar el día de hoy? Alguien que admires, puede ser como tu role model, o puede ser algo que siempre te marca todos los días desde que te levantas, alguna frase o motivación. O sea, a ver, yo te diría, tengo muchos mentores. Aprendí muy joven que la gente exitosa, o sea, cuando encuentran a alguien que está dispuesto a escuchar y a aplicar sus consejos, están dispuestos a darlos. Entonces, cuando en mi época de emprendedor de Genómica me di cuenta que te apoyaban gratis. O sea, luego acá en Ucali fui con ellos y me dijo, no, que te voy a cobrar. Porque acá se veía lana. Entonces, pero me di cuenta que la gente genuinamente está dispuesta a ayudar siempre y cuando vean que están generando un impacto. Entonces, gracias a Dios he tenido muchos mentores a través del tiempo y pues tengo, o sea, si me preguntaras por frases, yo te diría, hay una que me gusta mucho de uno de ellos que dice, cuando las cosas estén demasiado bien, que no se te olvide que no siempre van a estar tan bien, y cuando las cosas están demasiado mal, que no se te olvide que no siempre van a estar demasiado mal. Y esa me ayuda porque pues y cuando me la dijo, me acordaba... Que te mantiene, ¿no? Los pies en la tierra. Y al principio me acordaba más cuando las cosas estaban mal. Que decía, bueno, es que no siempre van a estar mal. Pero luego me di cuenta que es igual de importante cuando las cosas están bien, acordarte de eso, porque es imposible que siempre estén bien. Entonces, eso te ayuda a mantener los pies en la tierra y te ayuda a mantenerte en una temple donde entre menos swings tengas, pues más tranquilo y más feliz eres. Esa es la realidad. Así es, me gustó. Bueno, pues creo que por ahora hemos terminado. Muchísimas gracias por todo. Javier, gracias por compartir tu trayectoria y tu visión desde un lugar tan genuino y tan honesto, que creo que lo mismo que yo sentí el día de hoy lo van a sentir la gente que van a ver este podcast, que ojalá y lo puedan seguir compartiendo. Es una persona sumamente importante que está aquí sentada en la silla. Entonces, pues esta plática no solo nos deja lecciones, sino también nos recuerda que detrás de grandes proyectos que hemos visto y que hemos circulado a través de las calles de Monterrey, pues también hay personas reales y que lo tenemos aquí enfrente. Gracias, Javier, con historias reales, ¿no? Entonces, pues gracias por estar y darnos el honor de estar aquí sentado en Top Talks. Y pues, ¿dónde te puede seguir la gente para conocer más de tu trabajo actual? Lo puedes compartir con toda transparencia. No, hombre, primero que nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Un placer y un honor estar aquí. Y felicidades por lo que están haciendo, muy padre. Y síganos en Ucali MX en Instagram. También estamos en LinkedIn. Yo te diría que esas dos son las mejores plataformas para que vean lo que estamos haciendo. Perfecto. Pues bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Top Talks y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Listo.